Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por continuar con nosotros por este medio, pero a través del Espíritu Santo de Dios. Porque recuerda, lo que nos une es su Espíritu Santo. Este solamente es una herramienta, un medio temporal por el cual estamos afrontando esta pandemia, pero su Santo Espíritu sigue estando con nosotros. Su Santo Espíritu nos sigue acompañando. Su Santo Espíritu es el que sigue marcando la diferencia en nuestras vidas. Y agradecemos a Dios Padre. Gracias, bendito Cristo celestial. Gracias por tu presencia con nosotros, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, te agradecemos tanta paciencia que tienes, tanto amor, Señor. Gracias por los que están oyendo, por los que oirán después, que también sea de bendición, de edificación para sus vidas. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros y no el hombre. Quita las palabras del hombre y que solamente prevalezca lo de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Bendigo a mis coberturas espirituales, Señor, a mi apóstol Gaspar Zapalú, a nuestro hermano Arturo, Señor, como representante aquí en México, y a mi pastor Tello, mi cobertura de amor. En el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la temática que iniciamos la semana pasada dentro del tema de A tu casa quiero ir, porque todo esto lo iniciamos a través o cuando se presentó esta situación de quedarnos en casa. A tu casa quiero ir. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en casa de Zaqueo, estableció y dijo que Zaqueo había alcanzado la salvación porque Zaqueo era un hijo de Abraham. Lucas capítulo 19, que es nuestro texto base que nosotros estamos llevando en esta oportunidad, dice lo siguiente. Dice lo siguiente en Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A tu casa quiero ir, dicen algunas versiones. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús enfatiza que la salvación que llegó a casa de Zaqueo era porque Zaqueo también era hijo de Abraham. La semana pasada dijimos que nosotros también somos hijos de Abraham. Así lo establece la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. La palabra de Dios en Gálatas dice lo siguiente: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esto es nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire qué maravilloso, que nosotros también somos linajes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús nosotros también somos linaje de Abraham. También somos parte de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora, está claro que somos hijos de Abraham. Pero también es importante señalar que en una ocasión el Señor Jesús dijo lo siguiente a los fariseos: Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Y yo creo que estas palabras hoy quedan perfecto en nuestras vidas. Si somos hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham debemos hacer. La semana pasada hablamos de algunas obras de Abraham. Hoy quiero hablar de tres asuntos o tres aspectos en la vida de Abraham que encontramos en Génesis capítulo 14. Y no solamente esos tres podemos encontrar ahí, podemos encontrar muchos más. Pero hoy en esta mañana quiero hablarle de esos 3 puntos. Génesis capítulo 14, verso 1, nos dice lo siguiente. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Y usted recuerda que en esta ciudad, en Sodoma, ahí habitaba Lot, el sobrino de Abraham. Y dice la palabra de Dios entonces que hubo guerra. Hubo guerra entre estos reyes y a consecuencia de esa guerra, la palabra de Dios en Génesis 14 dice que tomaron también a Lot, lo tomaron preso, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes también fueron capturados y se fueron. Y dice en el verso 14 que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre de ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Bien, hay algunos aspectos muy importantes que nosotros pudiéramos meditar aquí, pero quiero destacar tres asuntos importantes hablando de hacer las obras de Abraham. Recuerde, insisto, somos hijos de Abraham, por lo tanto tenemos que hacer las obras de Abraham porque así lo estableció y lo dijo el Señor Jesús. Fíjese que estuve viendo de este Génesis 14, estuve leyendo en diferentes comentarios de traductores, de escritores de diccionarios bíblicos, de gente que comenta la Biblia, y me llama la atención que todos ellos en este capítulo 14 señalan que Lot cometió un error al haber puesto su tienda cada vez más y más de cerca de Sodoma. Señalan la avaricia de Lot, señalan que Lot se dejó llevar por lo material, que Lot se dejó llevar por lo que había en Sodoma. Y de alguna manera como que justifican el que le haya pasado esto a Lot. Señalan los errores, señalan las circunstancias negativas que cometió Lot. El que se haya ido a esa ciudad pecadora y las consecuencias que esto le acarreó. ¿Y por qué me llama la atención? Me llama la atención porque de alguna manera, si lo pensamos bien, de alguna manera refleja una naturaleza que todos llevamos dentro. Así es. Esa impresionante habilidad de señalar los errores de los demás. Yo no lo veo, pero si le preguntara ¿cuántos tienen la capacidad de ver los errores de los demás? Levante su mano. Seguramente todos estamos levantando nuestra mano en este momento. Porque es una naturaleza que tenemos como hombres y mujeres. Señalar los fallos, señalar el pecado que cometieron otros, las terribles decisiones de otros. Todos somos buenos para ellos. Acuérdese de aquella mujer que le trajeron al Señor Jesús y que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y todos estaban prestos y dispuestos a señalar el error, a presentarse como testigos ante Jesús con tal de que aquella mujer fuera apedreada. Por eso el Señor tuvo que recordarles: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos buenos para ver la paja ajena, pero no para ver la viga que hay en nuestro ojo. Y esto queda a relucir porque aún en los mismos comentarios, yo sé que alguien puede decir: pastor, pero esa es la función de ellos, señalar puntos, señalar cuestiones. Sí, pero este error ya había quedado atrás.
Esta situación ya había quedado capítulos atrás, un capítulo atrás, años atrás, porque esto no fue inmediato. Sin embargo, nuestra naturaleza es traicionera. Y aquí es donde quiero destacar a Abraham. ¿Por qué quiero destacar las obras de Abraham? Porque Abraham no lo hizo. Abraham no juzgó a Lot. Por la mente de Abraham no pasó el pensamiento, se lo merece. Eso le pasa por abusivo. Por la mente de Abraham no pasó el pensamiento, eso es consecuencia de sus malas decisiones. Por la mente de Abraham no estaba pasando, ¿quién lo manda a poner su tierra cerca de Sodoma? Abraham no juzgó a Lot. La palabra de Dios nos dice que cuando Abraham oyó que su pariente estaba prisionero, lo primero que pasó por su mente fue: Lot necesita ayuda. Lot necesita ser liberado. Por la mente de Abraham no pasó los conceptos, las razones por las cuales Lot estaba ahora en ese problema. Por la mente de Abraham solo pasó el ayudarlo, rescatarlo de la situación en la que estaba actualmente. Si nosotros reflexionamos en esto, hacer las obras de Abraham consiste en no juzgar a los demás por sus errores. Consiste en no juzgar a los demás porque un día tomaron una mala decisión. ¿Cuántos no hemos tomado malas decisiones? Algunas de ellas, consecuencias, tal vez estemos pagando hasta el día de hoy. Porque tal vez un día alguien se dejó llevar por el pecado y cometió un error. Porque puede ser que su temperamento les juzgó una mala pasada y cometieron un error. Y a consecuencia de ello, hoy están pagando entonces las consecuencias de ese pecado. Pero Abraham no juzgó, porque hacer las obras de Abraham no consiste en juzgar, sino tender la mano para ayudar. Abraham le dio más importancia a la necesidad de Lot. Oiga, Abraham le dio importancia a la necesidad en ese momento que Lot tenía. Le dio más importancia a esa necesidad que a las causas que los llevaron a estar en esa circunstancia. Abraham no cuestionó los motivos, las razones o las decisiones que llevaron a Lot a estar inmiscuido en ese problema. Solo sabía que Lot tenía una necesidad y que debía ayudar, que él tenía que ayudar. Por eso, amada iglesia, hacer las obras de Abraham es estar convencidos de que tenemos que ayudar, sin cuestionar. Hay un cierto dicho que se maneja en el mundo que dice: haz el bien sin mirar a quién. Y de alguna forma la palabra de Dios nos dice también que nosotros debemos estar dispuestos a ayudar. Debemos estar dispuestos a vencer el mal haciendo el bien. ¿Será que alguna vez nos hemos detenido en ayudar a alguien, incluso de nuestra casa, incluso un familiar, porque sabemos los motivos que lo llevaron a estar en esa condición actual? Y consciente o inconscientemente creemos que se merece lo que le está pasando y por eso no lo ayudamos. ¿Será que alguna vez hemos detenido nuestra mano de extenderla a alguien más porque pensamos que si lo ayudamos va a volver a hacer lo mismo, va a volver a caer en la misma circunstancia? Fíjese que esto no se lo cuestionó Abraham. Y si usted se da cuenta, después de esto, ¿a dónde fue a parar Lot? Nuevamente a Sodoma y a Gomorra. Pero eso ya no era una decisión de Abraham. Eso ya no era algo que le incumbiera a Abraham. Las obras de Abraham era ayudar a su sobrino Lot. Y a veces nosotros detenemos nuestra ayuda porque sabemos que si ayudamos a esa persona va a volver a caer, va a volver a lo mismo, nos va a volver a engañar, se va a volver a comportar como lo venía haciendo. Pero, amada iglesia, Dios nos manda a ayudar. Dios nos manda a extender la mano.
Imagínese, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado de nuestro pecado, de nuestras fallas, de nuestras transgresiones? Y si el Señor detuviera su ayuda, sabiendo que tal vez el día de mañana vamos a volver a caer en lo mismo. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y aún así el Señor sabía y le perdonó. Porque de alguna manera el Señor conoce nuestra condición y no nos podemos justificar en ello. No nos podemos justificar que de todas formas Dios nos va a perdonar. Claro que no. Debemos de esforzarnos en vivir en santidad. Debemos de esforzarnos en vivir en justicia, agradando a Dios. Pero Dios nos perdona y no nos niega su ayuda, aunque sabe que tal vez podamos volver a fallar. ¿Por qué nosotros negarle la ayuda a alguien pensando en que va a volver a fallar? Porque sabemos su condición. No, amada iglesia. Las obras de Abraham, hacer las obras de Abraham, es ayudar. A eso nos mandó Dios. Mayor cosa es dar que recibir, dijo el Señor. Siempre debemos dejarnos guiar por su Espíritu Santo para ayudar a alguien y dejar de lado los razonamientos que nos impiden el brindar ayuda a quien lo necesita. Más allá del cuestionamiento si lo merece o no lo merece. Abraham no cuestionó si Lot merecía ayuda o no merecía ayuda. Abraham simplemente ayudó. La palabra de Dios nos insta a que ayudemos con mansedumbre a aquel que se equivocó, a aquel que cometió una falta, que lo hagamos con humildad, no juzgando. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el día de mañana nosotros podamos estar en una misma situación o en algo peor. ¿Quién nos dice que el día de mañana nosotros vamos a estar como estamos hoy? Que tendremos la misma condición, que viviremos siempre bajo la misma circunstancia. Por eso la palabra de Dios nos dice que si vamos a ayudar, que si queremos restaurar a alguien, lo hagamos con mansedumbre. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así es, amada iglesia, porque no sabemos cuál va a ser nuestra condición. No sabemos si el día de mañana nosotros vamos a cometer el mismo error que la persona a la cual estamos juzgando. No sabemos si vamos a cometer el mismo pecado, si vamos a tomar una mala decisión como aquella persona a la cual estamos juzgando, y peor aún, a la que le estamos negando nuestra ayuda. La palabra de Dios incluso, el apóstol Pablo va más allá y dice, cuando le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Fíjese, hasta los que se oponen a la palabra, hasta los que se oponen a la verdad, tenemos que corregirles con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso el Señor nos manda a actuar con mansedumbre con las personas que se equivocan, con mansedumbre con las personas que cometen errores, porque nadie somos perfectos. Por eso a mí me causa extrañeza, y no estoy de acuerdo con los cristianos que señalan a otros cristianos, que se creen dueños de la verdad, que se creen dueños de un evangelio puro,
y que se la pasan en los medios de comunicación, en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea. Se la pasan criticando y señalando a los creyentes, a los cristianos. Y recuerde, si el siervo cae, para su Señor cae. Y si el siervo se levanta, para su Señor se levanta. Nosotros mismos, esta misma denominación, el apóstol ha sido señalado, ha sido criticado, pero lo hacen sin un espíritu de mansedumbre. Lo hacen por destruir y no por edificar, bajo el argumento y bajo el pretexto de querer enseñar la verdad, pero la palabra de Dios nos enseña que esto no debe de ser así. Por eso, si vamos a ayudar, que sea sin juzgar. Si vamos a ayudar a aquel que necesita ayuda, que no lo juzguemos así como lo hizo Abraham con Lot. Porque Dios no nos juzgó cuando nos halló perdidos. Oiga, amada iglesia, Dios no nos juzgó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No nos cuestionó que hayamos desperdiciado la vida en vicios, en pecados, sino al contrario. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos aquella oveja perdida que se había escapado del redil y que estaba malherida. Por eso el Señor nos tomó en sus brazos, vendó nuestras heridas, nos llevó a su redil y hoy somos oveja de su prado y Él es nuestro buen pastor. No nos cuestionó, no nos dijo dónde andabas, pecador, te estuve buscando, sino que a la manera del padre del pródigo nos abrazó con brazos de amor. Nos recibió con su bondad, nos recibió en su gracia y en su misericordia. No nos cuestionó ni nos juzgó, solamente extendió sus manos y nos ayudó porque estábamos necesitados, menesterosos de Él. Por eso, amada iglesia, la palabra de Dios nos enseña que no nos cansemos de ayudar, de hacer el bien, y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es lo que verdaderamente Dios está esperando de nosotros, que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y la ayuda la recibimos de gracia de parte de Dios. Ayudemos a aquellos que así lo necesitan. Ayudemos sin juzgar. Ayudemos sin cuestionar. Hagamos las obras de nuestro padre Abraham. Algo más, lo segundo que me sorprende de Abraham, es que en cuanto él se entera de que Lot está preso, dice la palabra de Dios que él arma a su gente y va en su rescate. En ese momento, cuando Abraham se entera, Abraham se pone en acción y toma las armas que tenía en su casa y arma a su gente y va en el rescate de Lot. Oiga, ¿qué podemos rescatar de esto? Que Abraham estaba preparado para una contingencia como esta. Claro que el poderoso estaba de su lado y eso era más que suficiente para él. De hecho, algunos escritores dicen que el número 318 en realidad está hablando de la gematría del nombre de Eleazar, que era el siervo de Abraham. Algunos escritores dicen que solamente fue Abraham y Eleazar a pelear contra aquellos reyes. Esto haría mucho más impresionante lo que hizo Abraham. Claro, el poderoso estaba del lado de ellos. Dios estaba peleando por ellos. Pero esto nos dice de que Abraham estaba listo, estaba dispuesto, sus armas estaban listas. Hacer las obras de Abraham, amada iglesia, es estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe en cuanto ésta se presente. Esto nos dice a nosotros que debemos estar siempre preparados para lo que se pueda presentar. Mire, esta pandemia a algunos les cayó de sorpresa, o yo diría a todos nos cayó de sorpresa. Pero aquellos que estaban firmes en Dios,
pero aquellos que confiaban en Dios, pero aquellos que amaban a Dios, aquellos que estaban acostumbrados a tener comunión con Dios, no se les hizo difícil poder encontrar a Dios en su casa. Pero aquellos que solamente vivían una religión, ellos sí batallaron. Ellos sí batallaron, por eso andaban buscando templos, iglesias, porque estaban acostumbrados a vivir una actividad, una rutina religiosa. Por eso hay que recordar que nuestras armas no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, incluso fortalezas religiosas. Y no estoy menospreciando la gracia y la dicha que es estar en la presencia de Dios, en el templo de Dios, alabándole. Lo que le estoy diciendo es que ante toda circunstancia, nosotros debemos estar preparados como lo hizo Abraham. Oiga, Abraham no se puso a dudar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Claro que no, se puso en acción. Tomó sus armas y se puso en acción. Porque Abraham estaba preparado. Nosotros debemos estar preparados con nuestras armas espirituales que son poderosas en Dios, como lo dice la segunda carta a los Corintios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oiga, le digo algo, amada iglesia. Algunos solamente conocían a Cristo, conocían a Dios en el templo. Solamente podían cantarle en el templo. Solamente podían leer la Biblia en el templo o elevar una oración en el templo. Y no estoy diciendo que esto sea malo, insisto. Lo que quiero destacar es que Dios nos llevó a una situación para la que debíamos estar preparados, para poder encontrar a Dios en lo íntimo de nuestro hogar, para poder sobrellevarnos, para poder actuar. Porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos que enfrentar las circunstancias más terribles, las circunstancias más terribles que enfrentemos o que enfrenten los nuestros. Nos pueden ayudar a bien si nosotros estamos listos y preparados por medio de su Santo Espíritu. Hoy en medio de esta pandemia, a la cual muchos han sido cautivos y han sido llevados cautivos del temor, de la angustia, de la incertidumbre, de la depresión, de los problemas. Hoy hay que pelear la buena batalla de la fe y Dios nos garantiza la victoria, pero hay que estar dispuestos a poner en acción nuestras armas espirituales. Por ello no hay que dejar de accionar, de orar, de alabar, de levantar las manos, porque esas son nuestras armas espirituales. Y tenemos que estar bien conscientes de ellos, amada iglesia. Para algunos, levantar las manos era solamente un acto o un rito que hacíamos en el templo. Pero ¿quién diría que levantar las manos podría marcar diferencia? Y así sucedió. Y nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Es en el collado de Refidim, cuando los de Amalek vienen a atacar a Israel. En ese momento Josué comanda el ejército de Israel. En el monte se encuentra Moisés y la vara en su mano. Le acompaña Aarón y Hur. Y cuando Moisés levanta sus manos, Israel prevalece. ¿Quién diría que levantar las manos haría la diferencia? Pero el cansancio llega y cuando Moisés baja las manos, Amalek prevalece. Por eso lo apoyan en una roca y la roca es Cristo. Aarón lo ayuda con una mano y Hur lo ayuda con la otra. Y la victoria es grande en el nombre de Jesús. Todo porque un hombre levantó sus manos.
Y alguien pensaría, ¿levantar las manos? ¿Esas son armas espirituales? Tal vez alguien piense, es que ese era otro tiempo. Esas eran otras circunstancias, pastor. Ese era otro pueblo. Tal vez alguien piense y cuestiona. Sí, pero lo que no cambia es que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre y por los siglos de los siglos. Las circunstancias pueden cambiar, el pueblo puede cambiar, y aunque parezca absurdo, levanta tus manos a Dios y clama a su favor, pidiendo a Él que intervenga, y Dios lo hará, porque Dios sigue siendo el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Aarón, el mismo Dios de Josué. Pero a veces nos olvidamos de levantar nuestras manos. Hoy que ya no estamos en el templo, nos hemos olvidado de levantar nuestras manos a Dios. No se trata de un rito ni de algo mágico. Se trata de creer y obedecer a Dios. Se trata de depender de Dios en todos tus asuntos. Porque cuando levantas tus manos estás reconociendo que es Dios el que puede intervenir en todos tus asuntos. Que no va a ser con tus fuerzas, que no va a ser tu inteligencia, que no va a ser tu dinero, que no van a ser tus capacidades, que va a ser Dios. Aunque Él puede usar cualquier medio para que su obra, para que su voluntad sea cumplida, pero es Él el que va a obrar con poder. Por eso hacer las obras de Abraham es estar preparados con nuestras armas espirituales, y parte de eso es levantar nuestras manos a Dios. Levanta tus manos a Dios cuando oras. Levanta tus manos a Dios cuando alabas. Levanta tus manos a Dios cuando lo estás adorando. Levanta tus manos a Dios cuando te estás rindiendo a Él. El salmista decía, con su corazón dispuesto, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te hagas sordo para conmigo. No suceda que por quedarte en silencio ante mí, yo llegue a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti y cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. Oiga lo que decía el salmista David. Él sabía que cuando clamaba y que cuando levantaba sus manos a Dios, cosas grandes sucedían en la vida de David. Por eso no deje de levantar las manos. No deje de orar, no deje de clamar. Es impresionante cómo Dios tiene que restaurar nuestra vida y enseñarnos que las armas que Dios nos ha dado están en nosotros, en nuestros sentidos, en nuestros labios, en nuestras manos. La palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, también lo menciona el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Capítulo 12 nos habla de un hombre. He aquí había un hombre que tenía la mano paralizada. Y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja, que si ésta cae en un pozo en sábado, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano fue restaurada y fue sanada como la otra. Oiga, este hombre tenía su mano seca, tenía su mano paralizada. Y cuando este hombre extendió su mano, cuando él levantó sus manos, sucedió algo maravilloso. Por eso, amada iglesia, si alguno ha dejado de extender sus manos hacia Dios, hoy es tiempo de volver a hacerlo. Hoy es tiempo de tomar esas armas espirituales. Hoy Dios quiere restaurar tus armas para que las extiendas hacia Dios, para que vuelvas
a sentir, para que vuelvas a experimentar que cuando tú levantas tus manos, la mano de Dios se mueve en tu favor, el Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo llena tu alma, llena tu corazón, llena todo tu ser. Y algunos, como este hombre, que estaba en la sinagoga, estaba en el templo, oiga, pero tenía su mano paralizada. Se había olvidado de levantar sus manos. En algún momento, en algún punto, su mano quedó paralizada. Como algunos han quedado sus manos paralizadas. No por nada la palabra de Dios nos dice en Hebreos, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si levantar las manos no fuera importante, el apóstol Pablo, que algunos creemos que escribió Hebreos, no hubiera dicho: levantad las manos caídas, levanten sus manos hacia Dios. En algún momento, el hombre que estaba en aquella sinagoga fue perdiendo la fuerza. El vigor en su mano se le fue acabando. En algún momento dejó de extender su mano. En algún momento dejó de levantar su mano y de mover su mano. ¿En qué momento, creyentes? ¿En qué momento han dejado de levantar sus manos a Dios? ¿En qué momento algunos han dejado de doblar sus rodillas ante el Todopoderoso? ¿En qué momento han dejado de usar sus armas espirituales como la oración, como la palabra de Dios? Cuando deberían de estar listas a la manera de Abraham, de estar listas para nosotros, de estar listas para los nuestros y aún para aquellos que lo necesitan. Por eso el apóstol Pablo tiene que recordar y le dice cuando le escribe a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Porque es importante que nuestras manos estén levantadas hacia Dios. Abraham estuvo listo para tomar las armas y liberar a Lot. Que en todo momento estemos listos para levantar el escudo de la fe. Que en todo momento estemos listos para portar el casco de la salvación y el calzado del evangelio de la paz. Que tengamos siempre bien puesta la coraza de justicia, ceñido con el cinturón de la verdad, blandiendo la espada que es la palabra de Dios, sin dejar la alabanza, porque la alabanza libera, iglesia. La alabanza libera. Recuerde cuando Pablo y Silas estaban presos. Dice que estaban en lo más profundo de la cárcel. Estaban atados con un cepo, su cabeza, sus manos y sus pies estaban atadas. Pero lo que estos hombres olvidaron, fue que la alabanza tiene poder. Y por medio de esa alabanza sus cadenas fueron rotas. Lo que estos hombres olvidaron, que dice la palabra de Dios: cuando estén, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré. Y ahí estaba Pablo, y ahí estaba Silas, y el Espíritu Santo con ellos. Y fueron liberados porque sus armas espirituales estaban listas. Sus armas espirituales estaban listas. Ante toda circunstancia, la manera de Abraham, hacer las obras de Abraham, es que nuestras armas estén listas. Para cualquier circunstancia, para cualquier situación. Que siempre haya un canto de gratitud en tus labios. Que siempre haya un canto de alabanza en tu corazón hacia Dios. Que siempre puedas levantar las manos al Señor y alabarle y adorarle. Que estés dispuesto siempre a doblar las rodillas. Porque nuestras armas son poderosas, poderosas, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Algo más quiero destacar. Le dije 3 cosas que iba a destacar, 3 obras de Abraham.
La palabra de Dios nos dice que cuando Abraham fue a rescatar a Lot, sobre ellos cayó la noche. A ellos les alcanzó la noche. Pero ¿sabe qué? Esto no desanimó a Abraham, sino que fueron siguiendo hasta Joba, hasta el norte de Damasco, fueron siguiendo entonces hasta ese ejército, y la palabra de Dios dice que recobraron todos los bienes, recobraron a Lot, sus bienes, a las mujeres y a toda la gente que había sido llevada presa. Lo siguió hasta el final, hasta lograr lo que se había propuesto. Abraham siguió, aunque la noche les alcanzó, no se dio por vencido, hasta que recuperó todo. Aunque pareciera no haber esperanza, no se detuvo. Siguió y siguió, dice la palabra de Dios. Cuando vemos en el mapa donde ocurrió la lucha en el valle de Refidim, hasta donde los alcanzaron al norte de Damasco, hasta Joba, había más de 300 kilómetros de distancia, iglesia. Es como si dijéramos que vamos de aquí a Guadalajara un poco más. Más de 300 kilómetros. Oiga. Y a pesar de que la distancia era grande, Abraham no se detuvo, sino que siguió marchando, siguió avanzando hasta rescatar, hasta cumplir su propósito. ¿Qué tenemos que aprender de las obras de Abraham? Hacer las obras de Abraham es esforzarnos hasta llegar a la meta, hasta llegar hasta el final, hasta cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amada iglesia, nuestra meta está lejos, pero a la vez está cerca de nosotros, porque nuestra meta está puesta en los cielos, en la presencia de Dios, en la casa del Padre Celestial. Así que no desmayemos hasta estar con Él. Abraham no desmayó a pesar de que eran más de 300 kilómetros. Hoy el tiempo está corto y la palabra de Dios nos dice que nuestra salvación, nuestra redención está más cerca de nosotros que cuando creímos. Por eso tenemos que esforzarnos hasta llegar al final. No podemos quedarnos a medio camino. Si hoy alguien de los creyentes o de aquellos que se han desanimado y se quedaron a medio camino, hoy Dios te dice: hacer las obras de Abraham es esforzarte para llegar al final. No importa qué sucedió en tu vida. Y si eso que sucedió es tan grave, tan difícil, tan doloroso, poderoso es Dios para sanar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. En todos los aspectos de la vida es importante que concluyamos lo que iniciamos y que lo concluyamos bien, claro. Sobre todo en el aspecto espiritual, sobre todo en esta carrera, que la acabemos con gozo, sobre todo que lleguemos al final de este camino, sobre todo que lleguemos al final de esta vida espiritual. En todo tenemos que concluir lo que iniciamos. Abraham inició este rescate y lo concluyó satisfactoriamente. Por eso, si inicias un negocio, que lo acabes bien. Si inicias una carrera profesional, que la acabes bien, que no te des por vencido. Si inicias un proyecto, que te esfuerces. Oiga, si inicias una familia, jóvenes, si están pensando en iniciar una familia, es porque están pensando en llevar esa familia de victoria en victoria, de poder en poder, y eso significa que vendrán problemas, que vendrán dificultades, que vendrán aflicciones, que vendrá oposición, pero que si inicias una familia, la lleves a un buen término, y ese buen término es que los dos, tanto tú como ella o como él, terminen su vida alabando a Dios, rendidos a Cristo, entregados a Él. Porque, amada iglesia,
Todo, desde lo más pequeño en nuestra vida hasta lo más importante, debemos llevarlo a un buen término. Si inicias algo, que lo acabes bien. Que lo acabes bien. El apóstol Pablo, en Eclesiastés, nos dice lo siguiente, antes de leer lo que dijo el apóstol Pablo. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Más vale un buen final que un buen inicio. Dice en otra traducción, no mires cómo inicia un negocio, sino cómo termina. No mires cómo inició una vida, sino cómo concluyó. En otras palabras, no pienses cómo va a iniciar tu familia. Piensa más bien cómo vas a llevar esa familia y cómo puede terminar esa familia. No pienses en el inicio, porque muchos empezamos nuestro matrimonio con poco, terrenales tal vez, con pocas cosas materiales, pero lo importante es Dios, que sigamos amando a Dios por sobre todas las cosas, unidos a Él por sobre todas las cosas. Eso es importante. Por eso el apóstol, cuando le escribe a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía que había llegado al final de su carrera. Sabía que se había esforzado, que había hecho lo suficiente y lo necesario para llegar al final de su carrera. Por eso, amada iglesia, tienes que hacer lo suficiente y lo necesario. Esforzarte para que no te quedes a la mitad, para que tu vida no claudique entre pensamientos. Si es importante seguir adelante o no es importante seguir adelante, hay que esforzarnos hasta llegar al final. Imagínense, ¿qué hubiera sido de Lot y de toda la gente si a medio camino, si cuando se empezó a hacer de noche, Abraham dijera, oh no, ya se hizo de noche, ya no sigamos, ya no vamos a poder darles alcance? ¿Qué hubiera sido de Lot y toda esa gente? Hubieran sido muertos tal vez. Pero Abraham se esforzó, y aunque cayó la noche, porque la noche es figura de los problemas, la noche es figura de cuando las cosas se ponen terriblemente oscuras, cuando aparentemente no hay un panorama positivo, cuando todo lo que vemos es oscuridad. Aunque venga la noche, esfuérzate. Dios está contigo, porque después de la noche viene el día, después de la noche viene la luz de Cristo, después de la noche alumbra el sol de justicia, que es Cristo Jesús. Porque lo más sencillo es dar excusas de por qué no logramos el objetivo, por qué no llegamos a la meta. Eso es lo más sencillo. ¿Por qué no llegamos a donde esperabas? Lo más sencillo es dar pretextos. ¿Por qué no obtuvimos los resultados que esperábamos? O nos podemos escudar en otros, en las circunstancias. Porque hasta en lo espiritual damos excusas. Porque fue culpa del pastor, porque fue culpa de los hermanos, porque los problemas me abrumaron. Bueno, hasta Dios, oiga, hasta a Dios lo hemos llegado a poner como excusa. Y por eso algunos creyentes hoy se han detenido a la mitad de su carrera. Por eso muchos hoy no están en este camino. Y no le estoy hablando de que no están en una iglesia. Se fueron al mundo, dejaron su fe, porque pusieron una excusa.
Pusieron una excusa y no se esforzaron. Y no quisieron seguir peleando y no quisieron seguir luchando por esta vida que conduce a la vida eterna. No quisieron seguir siguiendo este camino que nos lleva a la presencia de Dios. No podemos poner excusas. No podemos poner pretextos. Bueno, no deberíamos, porque algunos han puesto excusas y pretextos. Los pretextos desde la caída del hombre se hicieron presentes. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿por qué no guardaste la instrucción que te di? Oh Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y desde entonces los pretextos se hicieron presentes. Desde entonces nacieron las excusas para escudarnos de por qué no se logró el objetivo, por qué no obtuvimos los resultados. Mira, amada iglesia, si alguien pudo alguna vez poner una excusa, y más que una excusa, si alguien tenía razones justificadas de no hacer algo, fue el Señor Jesús. Pero no lo hizo. No puso excusas. No puso pretextos. ¿Recuerda cuando fueron a apresarlo al huerto de Getsemaní? Que Pedro sacó su espada e hirió a Malco. Y le dijo, Pedro, ¿no crees que tengo motivos suficientes para pedir 6,000 ángeles? Una legión de ángeles en este momento a mi Padre Celestial. ¿Y Él las mandaría? Pero no lo hizo. No puso una excusa ni puso un pretexto. Y vaya que tenía razones justificadas. Estando en la cruz del Calvario, no puso ninguna excusa ni ningún pretexto. Tenía una razón justificada. Él no había cometido pecado. Y sin embargo, no lo hizo. Sus últimas palabras en la cruz fueron, consumado es. Consumado es. Todo está hecho. No hay excusas. No hay pretextos para llegar a la meta. Hacer las obras de Abraham es que te esfuerces para llegar a donde Dios te está diciendo que llegues. Hacer las obras de Abraham es que pongas todo tu empeño y toda tu disposición para hacer eso que Dios te está pidiendo que hagas. No excusas, no pretextos. Hacer las obras de Abraham es que te esfuerces en vivir en santidad, que te esfuerces en tener comunión con Dios. Y corrijo, que nos esforcemos en obedecer a Dios, en agradar a Dios, en concluir esta carrera que hemos iniciado. Porque le recuerdo, el que comenzó en nosotros la buena obra, se compromete a perfeccionarla para el día de Jesucristo. Pero no sé si nosotros estemos comprometidos hoy a llegar hasta el final, a hacer lo que tengamos que hacer con tal de agradar a Dios, con tal de concluir lo que hemos iniciado, con tal de llevar a buen término nuestro proyecto, nuestra carrera, nuestro negocio, nuestra iglesia, nuestra familia. No sé si estás dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que tu familia sea una familia donde el nombre de Dios es invocado. Para que tu familia sea un lugar donde se levantan manos a Dios, sin ira ni contienda,
donde se alaba y se bendice el nombre de Dios, donde se ponen en acción nuestras armas espirituales. No sé si estés dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que Dios se manifieste sobre tu casa, sobre tu familia, con poder y gran gloria. Abraham lo hizo. Abraham lo hizo, se esforzó y recuperó lo que había que recuperar. Por eso, amada iglesia, hagamos las obras de Abraham. ¿Puede levantar sus manos hoy? Ahí donde está. ¿Puede levantar sus manos al Señor? Levantar sus manos a Dios. Olvídese de que no está en el templo. Y tal vez le parezca extraño que ahí en medio de su sala, que en su cuarto, que en su recámara, que en la cocina, donde quiera que usted esté, está levantando sus manos a Dios. Está levantando sus manos al Señor. Pero hoy Dios quiere hacer grandes cosas. Porque algunos hacía mucho que no levantaban sus manos a Dios. Levante sus manos a Dios y díganle: Señor, estoy dispuesto a luchar por mi casa, a luchar por mi vida, a restaurar, bendito Dios, mi alma, a restaurar mi corazón. Estoy dispuesto a renunciar a vicios. Estoy dispuesto a renunciar a pensamientos. Estoy dispuesto a tomar las armas espirituales. Estoy dispuesto a levantar el escudo de la fe. Estoy dispuesto a vestir la coraza de justicia, ceñido los lomos con la verdad. Estoy dispuesto, Señor, por eso levanto mis manos. Levanto mis manos a ti, bendito Dios. Porque quiero ser como fue Abraham. Determinado, decidido a llegar hasta el final. Quiero ser como fue Pablo, como fue Pedro. Quiero ser como tú, Señor Jesús. Que pueda acabar mi carrera con gozo. Que pueda acabar mi matrimonio con gozo. Que pueda acabar mi matrimonio amando a mi esposa, respetándole, honrándole. Que pueda llevar a mi familia y ame a mis hijos, que no haya contienda entre padre e hijo, que no haya pleitos, que los hijos no le dejen de hablar a los padres, ni los padres a los hijos, sino que llevemos nuestra familia a un buen término, acabando mi carrera con gozo, acabando nuestra carrera glorificándote, Señor. Levantamos nuestras manos hoy a ti, sabiendo, Señor, que eres tú el que puede hacer grandes cosas, grandes prodigios, grandes maravillas en nosotros. Oh, bendito Dios, porque tú eres Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de bondad, clemente y compasivo. Te amamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, oh Rey. Bendito es tu nombre para siempre. Por eso, Señor, hoy levantamos nuestras manos a ti. Levantamos nuestro corazón a ti. Señor, levanto mis manos. Levantamos nuestra vida. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tengamos fuerzas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Todo el mundo cantando conmigo. Gracias, Padre. Levanto mis manos
Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Abren los coros. Señor, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Gracias, Cristo. No tenga fuerza, Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las manos al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas mis también. cargas se van. nuevas fuerzas Tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Gracias, Señor. Todo esto es posible. Gracias, ¿Cómo te dice el coro? Cuando levanto mis manos, gracias, amado. Gracias, bendito. Damos gracias a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde.